a poner este tiempo en las manos de Dios. Así que cierren sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder encontrarnos nuevamente delante de tu presencia. Ponemos este tiempo en tus manos para pedirte que seas tú hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, que la palabra que se nos vaya a compartir sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí traje dos mapas. Uno es de México y otro es de Chihuahua. Entonces, yo quisiese preguntarles, iniciando esta clase con una pregunta. ¿Alguno de ustedes de casualidad conoce algún estado fuera de Chihuahua de México? Sí. Quien sí, puede pasar a colorear el estado que conoce. Pero pásenme, no sé. ¿Tú, aparte de Julián? Sí, pásenme. Aquí, igual si conocen algo aquí de Chihuahua, lo colorean, ¿sí? Mira, escogen por aquí. ¿No es un estado? Los que conozcan. O sea, si conocen toda la república, pintan toda la república. Ah, no, toda la república, ¿no? Los que conozcan. E igual de Chihuahua, si conocen un municipio de Chihuahua, lo pintan, ¿eh? ¿Krill está en Chihuahua o en Sonora? Krill está en Chihuahua, está en Mogollón. Todos los que conozcan, lo van a colorear. ¿A cuáles viajes del templo hemos ido? A Puerto Vallarta en Jalisco, a Morelia en Michoacán, a Ixtapa, Zihuatanejo que está en Guerrero, a Guanajuato, hemos ido a León y a Guanajuato también. Nuevo León, no. Nuevo León no hemos visitado. Veracruz, Oaxaca, en San Luis Potosí también hubo en San Luis. Sí, me acuerdo. Tamaulipas, sí. Yo no conozco Tamaulipas, no sé, sí ha habido, pero hace muchos años atrás. ¿Lo vamos a pintar para decir cómo es? ¿O cómo? Sí, o sea, tú colorea el que tú sepas y ahorita ya vemos por qué. Igual de Chihuahua, si hay un municipio de ustedes de Chihuahua que han salido, por decir, pues Julimes, ok, estamos en Julimes, pintamos Julimes, si conocen bien. Yo conozco Juárez, pero no me acuerdo cómo es. No importa, pero si lo conoces, píntalo, lo buscas por ahí y lo coloreas. No, pues ya con. También Krill está en Bocoina, no busquen Bocoina y luego lo pintan. No, tampoco son. No conoces ese lugar. Villomara. No, píntalo, tú si lo conoces, tienes que sacarlo. Camargo. Sí, Camargo está en la esquinita. Aquí está. Mira, aquí está Bocoina. ¿Tú dijiste Krill? Sí, está aquí. Aquí está. Y yo. En Bocoina. Uy, está aquí. Yo no sé dónde voy, solo voy. Yo pensé que estaba para acá, para Juárez. Vamos para acá. ¿Veo aquí dónde está? Ay, es uno muy chiquitito. Sí, por aquí. Aquí. El nombre de la puerta. Sí, está, dice. No, me equivoqué. Lo conozco yo aquí, yo. Sí, Chihuahua, píntalo también. Sí, es que coloreen todo lo que conozcan. Aldama. ¿Delicias ya pintaste? Yo lo pinté. ¿Ya lo pintaron? Bueno. Es más, no creo que no conozcas más. No, pues ya lo Pues traes. es que ya lo rayaste. Ajá. Chiapas, Guerrero, creo que sí, no me acuerdo. Chiapas está acá, ¿no? ¿Eso qué es? No sabía. Chipas, Sí, no. Chinipas. Ajá. Entonces me Pero acuerdo. Chiapas está en México. Ay, sí, pues yo también me quedé todo confundida. Pero esto acá es por la sierra. Ajá, por la sierra. Tengo madera. ¿Ya son todos los tuyos? Sí, pues yo estoy acá. Mucho viaje, mucho lugar, como soy muy chiquito. ¿Listo? Morelos. Ya me cansé. Te lo guardo, ya me acuerdo. Aquí ustedes colorearon algunos lugares de los que ustedes conocen. Y yo ya me traje los míos coloreados para no enfermarme.
del México. Yo conozco estos estados que he tenido la oportunidad de conocer por algunos viajes de las misiones, convenciones y algunos viajes que hemos ido con el grupo de jóvenes. Y estos son los poquitos que conozco de Chihuahua. Conozco más la sierra, yo quisiera conocer hasta para el norte como todos ustedes, pero yo no conozco para allá. ¿Y a qué es a lo que vamos con esto? Si se fijan, cada uno de estos lugares de los que nosotros hemos coloreado, pues son lugares que son muy diferentes aquí a donde vivimos, ¿verdad? Como aquí donde nosotros vivimos tenemos un acento, pero si ustedes, como aquí en Veracruz, ¿quién fue el que pintó Veracruz? Tú, pero aquí en Guanajuato, ¿quién pintó Guanajuato? Yo. Guanajuato, ¿verdad que Guanajuato también tiene un acento un poquito medio especial? No sé porque no sé cómo decirlo. Yo tengo un primo que es de Guanajuato y tiene ya su acento está como más convertido a Chihuahua, Sí, pero sí, adelante. O sea, como que va como que juntos los dos, chilango y mexicano, norteño, pues. Como todos juntos, Ajá, ¿verdad? todos juntos. Ajá. Y en Coahuila, ¿cómo es el acento de Coahuila? Pues más norteño también. También, como nosotros, un poquito más como... Sí, igual norteño igual que nosotros. Más que nosotros, ok. Bueno, pues si se fijan, cada uno de aquí, de todo México, todos vivimos en México, ¿verdad? Pero no todos hablamos igual. Ahora, nuestro tipo de vestimenta. Yo me he fijado, aquí voy a agarrar mi mapita de México. Yo me he fijado las veces que hemos ido más como, yo pues lo que yo he visitado más seguido es Veracruz y Oaxaca. Y yo me he fijado que la gente de Veracruz y Oaxaca tiene una vestimenta muy diferente a la de aquí. Me tocó una vez en Oaxaca, en una sierra que se llama La Chillil. Ese es como un cerro, porque me encontré, ¿sí saben que es un cerro? Una montaña, ¿no? Es como un cerro y esa se llama La Chillil y está compuesto por varios ranchitos en los diferentes puntos del cerro. El más alto se llama el pico, se le conoce como Laguna de La Chillil. Y me tocó conocer que allá las mujeres usan el cabello larguísimo. A mí me sorprendió que no se lo cortan. Yo por lo regular me lo vengo despuntando nada más y bien va. Pero me sorprendió que había unas personas que literal el cabello les llegaba aquí como a los talones y pues yo me quedé sorprendida porque dije, si yo con este me ando sofocando, dije, no me puedo imaginar lo que es traer el cabello tan largo. Ahora, me tocó también conocer que los hombres son como una iglesia, me tocó conocerla se llama Huichicobi, está en Oaxaca también. En Huichicobi me tocó llegar a una iglesia en la que los hombres se sientan de un lado y las mujeres se sientan del otro. Y pues para mí eso fue mucha novedad porque yo me quería sentar con mi papá y no pude porque pues seguir las reglas de ese lugar, ¿verdad? Y así como esos lugares a los que yo conozco de aquí, pues me ha tocado ver muchas cosas muy diferentes a las que yo estoy acostumbrada aquí en Chihuahua. Y yo me imagino que a ustedes también les ha tocado ver cosas diferentes, ¿verdad? Como a las comidas, sí o no que las comidas son muy diferentes, ¿verdad? Las comidas es algo que literal muchas cosas nosotros ni las topamos, pero para ellos son muy comunes. Y de igual manera pasa lo mismo aquí en Chihuahua. En Chihuahua pareciera que todos los chihuahuenses somos iguales, pero realmente no somos iguales. Yo les digo que acá para el norte yo no conozco mucho, pero tengo familia en Juárez. Tú que sí has ido a Juárez, ¿cómo se te recuerdas que es la gente de Juárez? Pues es así como que muy rápido allá la vida porque una ciudad muy grande, como que o sea, hay gente de todas partes, pero no hay gente igual. ¿Verdad? Y que es como que sientes como que los días se te pasan más rápidos, como que hay más ruido, como que por lo mismo, porque es ciudad grande. Ahora, acá de este lado, como Mioki, no nos vamos tan lejos donde yo vivo. ¿Sí conocen Mioki, no? Sí. Mioki es un lugar muy seco. Mioki es un lugar chiquito, yo creo que es uno de los lugares más chiquitos de Chihuahua. ¿Y qué es lo que vemos en Mioki? Que la gente es como muy calmada, ¿no? Pero también vivimos como que muy acelerados, pero no tanto como es en Juárez. Ahora, ustedes han ido a Chihuahua, ¿verdad que Chihuahua es una ciudad un poquito más grande? Igual la gente se la vive muy a la carrera, es un caos en el tráfico y en pocas palabras Chihuahua es un poquito caótico. Ahora, Aldama, ¿quién pintó Aldama? ¿Tú lo pintaste? ¿Tú lo pintaste? Yo. Ah, tú lo pintaste. ¿Cómo es Aldama? Aldama está más también así como tipo rancho más o menos. ¿Como así como aquí? Ajá, más o menos. Y bueno, y allá como la gente tú la ves como que habla como nosotros, más arrancherado, más... Igual así, rancherado, igual. Igual, ok. Entonces, si se fijan, cada uno de estos lugares tiene... ¿Cuál pintaste tú? ¿Ahumado? Platícanos, ¿cómo es igual?
igual que aquí, ¿Dónde? Pues sí. o es así más como que más estilo como Jinaga, que hay más turistas Pero es que mi mamá nada más conoce la pasada, ¿cuál es? Ajá. Ah, bueno, pero cuenta, dicen que hay buenos burritos, ¿no? Asaderos, ¿no? ¿Qué no sé? Asaderos. Ven, y aquí en unas partes de aquí no hay tan buenos asaderos. Entonces podemos darnos cuenta que la mayoría de estos lugares son muy diferentes. A mí me llama mucho la atención porque yo conozco más como de la sierra, porque la mayor parte de mi familia está para aquellos rumbos. Y me ha tocado conocer como hace unos 2, 3 años más o menos, fuimos a CRIP, muchos de ustedes decían ahorita de CRIP. Nosotros fuimos el grupo de jóvenes fuimos a CRIP fuimos a CRIP a las Barrancas del Cobre y visitamos otros lugarcitos que nos quedan cercas. Y yo me pude dar cuenta de que la mayoría de las personas son turistas. O sea, la mayoría de la gente va nomás por diversión, que unos van a pasearse allá a las barrancas, otros van a turistear a CRIP y todo eso, ¿no? Todas las cosas turísticas que hay. Pero me fijé de la gente de allí, me fijé que su vestimenta es un poquito más típica. Yo no sé si sea por cuestiones de que es más turístico y la gente va como que curiosos, ajá, no tengo idea. Pero me fijé que el estilo de vida es muy diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados. Y volvemos a lo mismo, las comidas y todo, ¿verdad? Entonces, el por qué esto de los recorridos de nuestro estado y de nuestro país, porque se acuerdan la semana pasada de este lado, para los que no vinieron, el martes pasado vimos acerca del año de la popularidad y hablamos acerca de algunos personajes que son populares en México en la actualidad, pero nos enfocamos en la vida de Jesús, en cómo fue el año de la popularidad de Jesús y precisamente comentábamos que Jesús se hizo popular, ahí podemos verlo, porque se hizo popular porque hacía milagros, porque era amoroso, porque resucitó a los muertos, porque era bondadoso, porque era humilde, por sanar a los enfermos y por ser buena persona, entre muchísimas otras cosas más, ¿verdad? Pudimos darnos cuenta de que Jesús se había hecho popular o se había hecho conocido por esas cualidades. Ahora bien, el día de hoy vamos a ver acerca de cómo fue la vida de Jesús de Nazaret a Capernaum. Entrando un poquito en contexto, Jesús se encontraba en Nazaret. Ahora ya tienen ahí en Lucas 4. ¿Sí? ¿Tú traes Biblia? Bueno, traigo. Bueno, te voy a prestar esta. Lucas 4. Ajá. Ahora, ahí en Lucas 4 me van a ayudar en los versículos, a partir del versículo 16, pero nos vamos a detener hasta. Déjenme abrir mi Biblia, Lucas 4. Nos vamos a detener hasta el 22, ¿ok? Comienzo yo con el 16 y luego Osmar con el 17, Jaime con el que sigue y Genaro con el que sigue, ¿ok? Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio un libro del profeta Isaías habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Muy bien. Bueno, pues antes, resulta que antes no había Biblia, ¿verdad? Antes esto no existía. La Biblia se compuso acerca de unos rollos que habían escrito los profetas y algunas otras personas que tenían guardados en las sinagogas. Yo me traje más o menos un pergamino, según yo. Me traje uno que más o menos para que ustedes se den una idea de cómo eran antes los rollos que leían. Entonces, antes resulta que se juntaban en sinagogas. Las sinagogas, ¿sí saben qué es una sinagoga o no? No, bueno, una sinagoga, hagan de cuenta que era un lugar como santo, ¿verdad? Un lugar en el que
solamente las personas que fueran como judías, las personas que estuvieran así como que un poquito más cultas en la ley y todo eso, pero tenían que ser personas que estuvieran limpias. O sea, si tú tenías una ronchita, no podías entrar porque eras inmundo. Si tú no te habías bañado, no podías entrar porque eras inmundo. O sea, era un lugar tan sagrado que solamente se juntaban ciertas personas y si les daban el pase, depende de cómo se encontraran ellas. Y resulta que todos se juntaban ahí en la sinagoga, vamos a ponerle a pensar que era como una carpita, ¿verdad? Como algo así más tranqui, más privado. Y resulta que allí los que se encargaban de leer, pues muchas veces eran como que los fariseos, que eran los que en ese entonces estaban más adiestrados con la ley, con la palabra y todo. Eran como que las personas que eran las personas capacitadas, estudiadas para poder leer de la palabra de Dios, porque les digo que antes no había Biblia, había puros rollos. Entonces resulta que Jesús había vuelto a Nazaret, porque Jesús, aquí yo dibujé en el mapa, de este lado, pero me salió muy feito el mapa, ¿verdad? Pero aquí lo tenemos. Resulta que Jesús andaba por todas estas zonas, que podemos ver aquí. Yo sé que ustedes no van a distinguir de momento, pero ahorita se pueden acercar. Y resulta que Jesús había regresado a Nazaret, más o menos a este punto. Aquí tenemos el río Jordán, tenemos el mar de Galilea, y si se fijan, estaba cerquita de Nazaret. No tengo idea cuánto tiempo sería, pero vamos a poner que estaba cerca. Entonces resulta que Jesús había vuelto a Nazaret. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando él regresa, pues cayó que era un día de reposo y era el día que se juntaban a leer de los pergaminos que tenían. Entonces resulta que Jesús llegó y le dieron la oportunidad de que él pudiera leer algo de las Escrituras. Y resulta que Jesús leyó acerca del libro de Isaías. Entonces, él, imagina que dio el rollo, ¿verdad? Y él comenzó a leer precisamente lo que tenemos escrito en el versículo 18 y 19, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si ustedes buscan en su Biblia, en Isaías capítulo 61 y 63, precisamente esto mismo es lo que está escrito ahí en Isaías. Y esas son las palabras que Jesús estaba compartiendo. Pero aquí hay algo muy importante, que cuando Jesús terminó de leer las escrituras de Isaías, dice que él entregó el rollo y fue y se sentó. Y la gente estaba un poquito como que confundida, unos estaban maravillados, porque el momento que Jesús hablaba, pues hagan de cuenta que Jesús no titubeaba como nosotros. Muchas veces nosotros estamos leyendo y se nos dificulta leer algunas palabras, y no porque no sepamos leer, simplemente porque hay palabras muy como vosotros, así, ¿me entienden, verdad? Entonces, para Jesús no era como que se le complicara, porque aparte que ellos así hablaban, Jesús se conocía de memoria lo que estaba escrito en esos libros. Pero lo impactante de esto que leyó Jesús, de esto que tenemos en el rollito, no es simplemente que él se paró simplemente para leer, sino que lo que Jesús les estaba diciendo es que él era el Mesías, porque precisamente si ustedes buscan en Isaías 61, son palabras que te dan a entender en el Antiguo Testamento de las personas que estaban esperando a un Mesías, porque los judíos, y saben ustedes que estaban esperando a un Mesías. Entonces, cuando Jesús se para delante de ellos a afirmarles estas palabras, Jesús no simplemente les estaba diciendo que esperaban un Mesías, sino que Jesús les estaba diciendo que él era el Mesías. Entonces había gente, como les digo, que estaba asombrada, había gente que estaba maravillada, pero también había gente como los fariseos que estaban en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos veían que Jesús, si se fijan aquí en este último versículo que leyeron, dice que decía la gente: ¿no es este el hijo de José? O sea, José era un hombre común y corriente. José no era un hombre que dijeran ustedes que era el más rico de ahí, que era un emperador. No, o sea, José era la persona más, a lo mejor más pobre que ustedes se pueden imaginar. Y sin embargo, la gente decía: ¿cómo se para Jesús a venir a decir que él es el Mesías si viene siendo hijo de José? O sea, la gente menospreciaba a Jesús por el donde él descendía, o sea, de su familia, porque ellos decían: pues que va a ser el Mesías viene de María y José. O sea, la gente lo hacía de menos. Pero vamos a ver en los versículos, si me acompañan, ahí los del 23 al 30, que dijo, el 23 dice: él les dijo: sin duda me diréis este refrán. O sea, porque Jesús ya conocía lo que los demás decían, ¿verdad?
Y Jesús les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. 24. Añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre, el monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para desempeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Muy bien. ¿Traen difícil la palabra, verdad? Sí, hay unas palabras muy complicadas, por eso les digo, pero que Jesús se las sabía de memoria. Bueno, pues resulta, ¿verdad?, que ya cuando Jesús había compartido lo del libro de Isaías, dice que, pues, se fue y se sentó muy tranquilo, porque hagan de cuenta que era como, no crean que había sillas aquí como aquí en el templo, no, o sea, todos se sentaban en el alrededor, unos en el suelo, unos en las molduras del mismo material con lo que estaban construidos, etc. Y resulta que la gente, les digo que la gente estaba asombrada, la gente decía: wow, Jesús habla bien chido, Jesús se sabe la palabra de memoria, ni necesidad tiene de leer. Pero también había otros que decían: ¿quién es este Jesús para venirse a parar aquí a leer? Porque, o sea, les digo que solamente podían leer aquellas personas que estaban designadas, que estaban estudiadas, que eran las personas encargadas de ir de las sinagogas. Entonces la gente decía: ¿quién es este que viene y se para a decirnos, o sea, leernos el libro de Isaías? O sea, ¿quién se cree? Y mucha gente decía: ¿qué no este es el hijo de José? O sea, ¿qué tiene que ver Jesús aquí? Entonces Jesús les da unas palabras que a la gente, como leíamos, le causó enojo, le causó ira. Y esas palabras, no sé si ustedes lograron captar el punto de lo que aquí, lo que Jesús les decía. Que Jesús les decía que, o sea, él escuchaba muchas voces de la gente que lo criticaba, Jesús escuchaba muchas quejas de la gente, y Jesús les daba a entender de que ni él mismo era aceptado en la tierra de donde él era. O sea, él era rechazado en su propia ciudad. Es como si ustedes se pararan aquí a predicar en sus diferentes lugares donde viven y la gente los haga de menos. O sea, ni aún mismo en la ciudad que ustedes viven iban a ser aceptados. Así mismo le pasó a Jesús. Entonces Jesús les daba a entender que la salvación no era nada más para los judíos, porque eso es algo que los judíos ellos creen hasta hoy. Los judíos piensan que la salvación es únicamente para los judíos, o sea que nosotros, por ser mexicanos, estamos fuera de ser salvos. Pero realmente Jesús les estaba dando a entender que a causa del rechazo que a él le habían dado, o sea, toda la gente en el mundo iba a ser salva. Y aquí, en el versículo 24, dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. O sea, que antes de que fuese Jesús había algunos profetas como Elías, Eliseo, que ellos tampoco los aceptaron en el lugar donde vivieron. En el 25 dice que cuenta una historia de Elías, que dice que ahí donde estaba Elías, pues había mucha gente, había muchas viudas, pero dice que a ninguna de las que estaban ahí en su ciudad fue enviado Elías, sino a una mujer que se encontraba en otra tierra. Dice: a ninguna de ellas, en el 26 dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, háganme cuenta, vamos a ponerlo como aquí en Julimes, lo rechazaron, pero lo mandaron a Mioquis. ¿Por qué? Porque Mioquis sí había alguien que lo iba a recibir. Y también les estaba relatando lo de Eliseo, que dice que ahí donde estaba Eliseo, dice que había muchos leprosos. Recordemos que la lepra es una enfermedad que te carcome la piel, ¿verdad? Entonces dice que ahí donde estaba Eliseo también había mucha gente con necesidad, había muchísimos enfermos, pero dice que ninguno de ellos fue sano. No porque no quisiera Eliseo sanarlos, no, sino porque la gente de ahí rechazaba a Eliseo, porque la gente decía: no, pues es que era más grande Elías, tú eras su sucesor, así que tú no tienes tanto valor para nosotros. Pero
¿qué es lo que pasa? De que Eliseo sanó a un hombre que era de otro lugar, en este caso fue a Naamán, fue el que mandó a que se metiera al río, que se metiera 7 veces y llegó a ser sano, no sé si se recuerdan la historia. Y dice que Naamán era sirio, o sea, nada que ver con la ciudad de donde era Eliseo. Entonces, Jesús al decirles estas palabras, les estaba diciendo que aunque ellos, ahí en la sinagoga, los judíos, que aunque ellos lo rechazaran y que no creyeran que era el Mesías, Jesús se iba a ir a otro lugar a predicar de la palabra de Dios y que la gente lo iba a aceptar. O sea, les estaba dando a entender que la salvación no solamente era para los judíos, sino que era para todo el mundo. Entonces la gente, cuando escuchó eso, pues se enojó mucho. La gente se enojó mucho a tal punto de que querían mandarlo ahí al monte, querían me imagino que aventarlo, no sé qué signifique despeñarle, no sé qué signifique, pero yo me quiero imaginar que era como que lo querían aventar para que se cayera y se muriera, vamos a ponerle así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dice que Jesús pasó en medio de ellos y huyó. ¿Y a dónde huyó Jesús? Huyó a Capernaum. ¿Se fijan? O sea, de Nazaret hasta Capernaum. Y si nos vamos aquí en mapita, aquí está Nazaret y Capernaum está aquí. Ay, se despegó. Entonces, yo me quiero imaginar que a lo mejor serían unas 2-3 horas de camino. No tengo idea porque si era un lugar retirado de un punto al otro. Pero ¿qué creen? Que no había autos, no había aviones. Entonces a Jesús le tocó irse a pie. Entonces resulta que cuando Jesús llega a Capernaum, no nos vamos a meter, pero ahí mismo en Lucas, en el versículo 31 al 37, nos narra, después de que Jesús se había ido de ahí de Nazaret, Jesús llegó a Capernaum. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando él está ahí, también llegó en el día de reposo, comenzó él a predicar, comenzó a hacer sus milagros, y resulta que la gente se asombraba. La gente de Capernaum estaba tan maravillada porque decía, wow, o sea, Jesús hace muchas cosas bien chidas. Y no solamente eso, sino que aquí nos dice que Jesús sanó a un hombre que padecía de un espíritu inmundo, o sea, un hombre que estaba endemoniado, Jesús lo liberó. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando Jesús hace ese milagro, la fama de Jesús, volviéndonos a la clase anterior del año de la popularidad, la fama de Jesús comenzó no solamente a escucharse en Capernaum, sino que comenzó a escucharse en todas estas ciudades. ¿Y qué es lo que pasa? Que gracias a esos milagros que Jesús hacía, su fama, su popularidad fue creciendo. Entonces, la cosa aquí es de que nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir este ejemplo de Jesús. La semana pasada, no sé si se recuerdan que cada uno de ustedes eligió una cualidad en la cual iban a trabajar esta semana. No sé quiénes sí se hayan acordado y lo hayan hecho. Pero resulta que esa es la tarea diaria de Jesús. De que Jesús no podía llegar otra vez a Nazaret y poder ser el mismo que se había ido, decir, no, pues aquí ya no me quisieran, yo aquí no voy a hacer nada. No, sino que Jesús, si se topaba con un necesitado o con alguien que en su corazón hubiese disposición, Jesús obraba en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque Jesús busca corazones que sean aceptos a su palabra. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Si somos mexicanos, si somos del estado de Chihuahua, ¿qué tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es de que la salvación es para cada uno de nosotros. Si Jesús no hubiese hecho este recorrido de Nazaret a Capernaum, su fama no se hubiese incrementado a las otras ciudades, a los otros países, a los otros continentes. ¿Por qué? Porque si Jesús se hubiese quedado estancado aquí, de que dijera Jesús, no, pues ya no me quisieron, me rechazaron, ya no voy a hacer nada, ni voy a viajar, ni voy a predicar, total. La gente que se las averigüe como pueda. Si eso hubiese pasado, Jesús no hubiese conseguido a sus discípulos, Jesús no hubiese sanado a los enfermos y la fama de Jesús no se hubiese ido por cada una de estas ciudades. Y si eso hubiese pasado a nosotros aquí en México, no nos hubiera llegado la palabra de Dios. Pero como Jesús no se quedó quieto, Jesús siguió compartiendo su palabra, Jesús hizo discípulos y esos discípulos se encargaron a llevar la palabra a los gentiles, o sea, a la gente que no era judía. Y gracias a que la palabra de Dios se fue extendiendo, pues llegó hasta nosotros. ¿Quién la trajo? ¿Quién sabe? Pero sí es que nosotros empezamos a conocer de Jesús, ¿verdad? De su familia, a lo mejor su familia conoció de Jesús porque alguien les platicó, y esa persona que alguien les platicó conoció de Jesús porque alguien más les platicó. ¿Se fijan? O sea, todo es una secuencia en cadena. Y en pocas palabras, si nos vamos a la escritura, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos los países en general, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna.
O sea, en pocas palabras, nosotros, si creemos en Dios, no importa que estemos en el rincón más chiquito de aquí de Chihuahua, podemos nosotros ser salvos. ¿Por qué? Porque hemos creído de la palabra de Dios. ¿Estamos todos bien hasta aquí? Ok.